Buenos días, tardes o noches, compañeros. Nosotros somos el equipo 2 y hoy les vamos a presentar el caso clínico del sistema respiratorio. Nuestro equipo está conformado por Carrillo Contreras, Alex Fernando, Cortés Bernal, Diego Sebastián, Gómez Piña, Diego Isaac y, bueno, González Mejía, Anel y Varela Barrera, Juan Alfonso. Y vamos a comenzar con el caso clínico. Este caso clínico se trata de un femenino de 58 años, casada, originaria de Acapulco, Guerrero, secretaria, estrato socioeconómico bajo, con B positivo, tabaquismo positivo con índice de tabáquico de 8, exposición al humo de leña por 10 años, diabética de 5 años de evolución, última hemoglobina glicada 9%, hipertensión arterial sistémica de 10 años de evolución, es llevado a urgencias por su hija. Hoy por la mañana, ya que refiere que ha tenido calentura y tos con flemas que no paran. Inicia hace 2 días fiebre de hasta 39 grados, tos de predominio diurno, emetizante, así como anorexia, expectoración de color verde amarillenta, refiere al subir la escalera sensación de falta de aire y palpitaciones al hacer algún esfuerzo como barrer o lavar los trastes, así como dolor en la pared abdominal de tórax, lateral de tórax, del lado derecho a la inspiración profunda. En la exploración física encontramos una tensión arterial de 85 sobre 50 milímetros de mercurio, un pulso de 115, frecuencia respiratoria de 28, temperatura de 73.3 grados, eh, saturación de oxígeno de 82%, Glasgow de 15 puntos, cavidad oral se encuentra deshidratada, cianosis peribucal, cuello sin ingurgitación yugular, un aumento del marcado de los esternocleidomastoideo a la inspiración, cardiopulmonar se encuentra con hipoareación subescapular del lado derecho, estertores inspiratorios de medianas burbujas ipsilaterales, matidez a la percusión, así como un aumento de las vibraciones vocales y pectoriloquia. Los ruidos cardíacos se encuentran rítmicos, aumentados en frecuencia, sin soplos ni desdoblamientos, flauta audible. Abdomen se encuentra globoso, con uso de rectos anteriores del abdomen que van alternados con el ciclo respiratorio, extremidades con pulsos periféricos, disminuidos en intensidad. Y en los exámenes de laboratorio encontramos los leucocitos de 18.000 sobre 500 milímetros elevados a la tercera potencia, neutrófilos de 90%, hemoglobina de 118.5 gramos por decilitro, plaquetas de 130.000, hematocrito 58%, glucosa 325 miligramos por decilitro, urea 62 miligramos sobre decilitro, creatinina 1.9 miligramos sobre decilitro, ácido úrico 8 miligramos sobre decilitro, colesterol total de 253 miligramos sobre decilitro, triglicéridos 253 miligramos sobre decilitro, LDL 168 miligramos sobre decilitro, HDL de 28 miligramos, bilirrubina total de 1 miligramo, bilirrubina indirecta de 3 miligramos, bilirrubina directa de 0.7 miligramos, albúmina de 4 gramos por litro, y el resto de las pruebas de función hepática estaban dentro de los parámetros normales. Dentro del sodio encontramos que está a 132 miliosmoles por litro, el potasio 5.2, el cloruro 103, el calcio 9, el fósforo 3.8 y el magnesio 2, y un perfil tiroideo normal. Y por último, los exámenes de gabinete, tenemos un electrocardiograma con ritmo sinusal, frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, eje de QRS a 5.55, el intervalo PR de 180 milisegundos, QRS de 100 segundos, el intervalo QT corregido de 380, el índice de Lewis de 18 milímetros y el Sokolov de 38. Y no presenta datos de bloqueo, así como una radiografía de tórax con infiltrado macronodular, la región basal interna y externa, así como la región iliar y parailiar con borramiento del ángulo costofrénico derecho con imagen de menisco en el mismo ángulo, así como se observa imagen de broncograma aéreo en las regiones antes descritas, y el resto de la radiografía se encuentra normal. Bueno, ahora continuamos con la anatomía de los órganos afectados en este caso. Tenemos que los pulmones son órganos pares, ubicados en la caja torácica, que tienen como función principal oxigenar la sangre y conducir el aire hasta la proximidad de la sangre venosa de los capilares pulmonares.
Los pulmones van a estar separados entre sí por el corazón, las vísceras y los grandes vasos del mediastino. La raíz del pulmón va a estar formada por las estructuras que entran y salen del pulmón por el hilio, el bronquio principal y los vasos pulmonares. Esta raíz va a estar envuelta por la capa parietal y visceral de la pleura, en donde existe un manguito pleural. La raíz del pulmón conecta con la tráquea y el corazón, y el hilio está situado en la zona superficial medial de cada pulmón. La cisura obliqua y horizontal divide al pulmón en 3 lóbulos, en el pulmón derecho, y en 2 lóbulos por el pulmón izquierdo. El pulmón derecho va a ser más grande, pero más corto y ancho, y en este mismo el borde anterior es bastante recto, mientras que en el pulmón izquierdo se encuentra la escutadura cardíaca sobre toda la cara anterior, la forma del lóbulo superior del pulmón izquierdo, y crea una prolongación final a modo de lengua, que es el lóbulo lingular que se extiende debajo de la escotadura cardíaca y entra y sale en el receso costomediastínico durante la inspiración e inspiración. Cada pulmón tiene un vértice o extremo superior a nivel de la primera costilla hacia la raíz del cuello, 3 superficies y 3 bordes. La superficie mediastínica del pulmón presenta surco para el esófago y la impresión cardíaca para el corazón. ¿Te puedes pasar, Alfonso, por favor? Como les decía, la superficie mediastínica del pulmón derecho presenta el surco para el esófago y la impresión cardíaca para el corazón. En el pulmón izquierdo se encuentra la impresión cardíaca y se observa el surco para el arco aórtico y la aorta descendente, así como para el esófago. Las superficies del pulmón son la superficie costal, mediastínica y diafragmática. ¿Le puedes pasar, por favor? Gracias. Los bronquios principales, tenemos uno para cada pulmón. Estos van a seguir un curso inferolateral desde la bifurcación de la tráquea y pasan por el hilio de cada pulmón. El bronquio principal derecho es más ancho, corto y vertical que el izquierdo. Y los bronquios se ramifican de forma continua dentro de los pulmones, dando origen al árbol bronquial. Cada bronquio principal se divide en bronquios lobulares, 2 en el pulmón izquierdo y 3 en el derecho. Y cada bronquio se divide en bronquios segmentarios que se reparten por los segmentos pulmonares. Se forman más de 1000 generaciones de ramas que acaban en el bronquio terminal. Ese da origen a diversas generaciones bronquiales respiratorias y cada bronquio respiratorio termina en 5 o 6 sacos alveolares. Y el alveolo va a ser la unidad básica pulmonar que se encarga del intercambio gaseoso. Cada pulmón va a tener una arteria pulmonar y 2 venas pulmonares. Las arterias pulmonares derecha e izquierda nacen del tronco pulmonar y llevan sangre poco oxigenada. Dentro del pulmón, cada arteria va a descender en sentido posterolateral hasta el bronquio principal y se va a dividir en arterias lobares y segmentarias. Mientras que las venas van a llevar la sangre oxigenada a los pulmones, a la aurícula izquierda del corazón, y se originan en los capilares pulmonares y se unen para crear vasos cada vez mayores. Las arterias bronquiales van a aportar la nutrición para las estructuras de la raíz de los pulmones, los tejidos de soporte y la pleura visceral. La arteria bronquial izquierda se origina en la aorta torácica, mientras que la derecha nace en una arteria intercostal posterior, un tronco común de la aorta torácica o una arteria bronquial superior izquierda. La siguiente, por favor. Bueno, y ahora vamos a continuar con la biología celular y tisular igual de este caso. Tenemos que la mucosa de la tráquea tiene una lámina epitelial de epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes, donde encontramos la presencia de células basales con un núcleo basal. En muy escasa cantidad aparecen células en cepillo dispersas por la vía aérea que podrían desempeñar la función de quimiorreceptores. También encontramos células intermedias que son células inmaduras, precursoras de las células ciliadas y las células basales, que son las células madre. Las células endocrinas contienen gránulos de secreción y aparecen en grupos inervados formados por los cuerpos neuroepiteliales. Presenta el tejido linfoide asociado a bronquios. La lámina propia va a estar compuesta por tejido conectivo laxo con abundantes fibras elásticas. La submucosa contiene gran cantidad de fibras elásticas y presenta glándulas traqueales de tipo moco-seroso mixto. Los cartílagos traqueales forman herraduras que rodean la submucosa, incluidos el tejido conectivo fibroso. La apertura posterior va a ser ocupada por haces de células musculares lisas extendidas en sentido transversal entre los extremos de los cartílagos.
La adventicia contiene tejido conectivo laxo con adipocitos abundantes, vasos y nervios. Los bronquios principales tienen cartílagos más irregulares, pero histológicamente se van a asimilar a los de la tráquea. La mucosa de estos bronquios va a estar revestida por un epitelio similar al de la tráquea, y el tejido de la lámina propia va a tener igual abundantes fibras elásticas longitudinales y se va a transformar gradualmente en la submucosa. La capa muscular se va a organizar en forma de anillo y las glándulas aparecen en los segmentos en los que hay cartílago. El siguiente, por favor. Los bronquiolos van a tener un epitelio pseudoestratificado ciliado que se va a transformar en un epitelio cilíndrico simple. Va a desaparecer el cartílago y las glándulas y va a aumentar en forma relativa el espesor de la capa muscular. El epitelio de los bronquios contiene células ciliadas y células claras. La región respiratoria se va a denominar bronquiolos terminales y se divide en los bronquiolos respiratorios. Tiene un epitelio simple cilíndrico bajo, compuesto casi en su totalidad por células ciliadas y células claras. Las siguientes generaciones a ellos se van a denominar conductos alveolares, y cada uno de estos contiene el atrio para la entrada de dos o más sacos alveolares. El siguiente, por favor. Y por último tenemos a la pared alveolar, que va a ser delgada y se va a componer de una capa de tejido conectivo revestida por epitelio. Este epitelio va a tener principalmente neumocitos de tipo 1 y 2. Los neumocitos de tipo 2 se van a encargar sobre todo de secretar el factor surfactante. Y también en este tejido vamos a encontrar macrófagos alveolares que se van a encargar de limpiar la superficie epitelial por fagocitosis de las partículas inhaladas. Ahora, en cuanto a la embriología del aparato respiratorio, aquí el desarrollo pulmonar va a ocurrir en 5 etapas. La primera es la embrionaria, después está la pseudoglandular, seguida de la canicular, la sacular y la alveolar. Vamos a comenzar con lo que es la embrionaria. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí el árbol bronquial se va a desarrollar a partir de lo que es el intestino anterior del tubo intestinal embrionario, como podemos ver allí en la imagen. Aquí los brotes bronquiales, aparte del intestino embrional, el intestino anterior se incluye tanto el endodermo como el mesodermo esplácnico pleural que se encuentra ahí circundante. Y ahora, para ver los brotes bronquiales primarios, están en la siguiente diapositiva. Ahí los brotes bronquiales primarios, ahí la tráquea se va a bifurcar en estos dos bronquios y aquí podemos encontrar varios defectos, como lo es la fístula traqueoesofágica, que esta va a ocurrir cuando los surcos traqueoesofágicos no se cierran completamente en la línea media. También está lo que es la atresia esofágica, cuando no se forman algunas porciones del esófago, como se observa en la segunda imagen. Y también está la atresia traqueal, que es ausencia parcial o completa de la tráquea, o el secuestro broncopulmonar, que cuando encontramos o va a haber tejido pulmonar accesorio no funcional. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en cuanto a la etapa pseudoglandular, esta se llama así o recibe este nombre porque los bronquios se parecen a las glándulas cuando se ramifican en el mesodermo circundante. Esta ocurre aproximadamente entre la quinta y la semana 16 después de la concepción. Y durante esta etapa, va a haber una brotación o una ramificación distal continua de los bronquios, y estos bronquios van a ser los brotes bronquiales secundarios. Está el brote bronquial derecho, que se va a bifurcar en 3 brotes bronquiales lobales, y el brote bronquial izquierdo, que este se bifurca en 2 brotes bronquiales lobales secundarios. Aquí esta etapa llega hasta los bronquios terminales, y los bronquios respiratorios es en la siguiente etapa. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí es la etapa canalicular, donde se van a desarrollar hasta el final los bronquios terminales. Estas son las unidades respiratorias que comienzan a desarrollarse. Están los bronquios terminales y se van a extender y se van a ramificar hasta los bronquios respiratorios. Y aquí se va a producir la irrigación del mesénquima circundante, como podemos ver en la imagen, que es el que está señalado por número 3.
Y los neumocitos tipo 2, es el número 2 en la imagen de la izquierda. Estas son células cuboidales más gruesas, pero aún son incapaces de producir lo que es el surfactante. Y el surfactante se comienza a producir hasta la semana 20. Y estas células, que son los neumocitos tipo 2, se van a diferenciar hacia los neumocitos tipo 1, que son los que están enumerados con el número 1, que estos son aplanados y ahí aún son incapaces de realizar el intercambio de gases. La producción de surfactante, como les comentaba, es hasta la semana 20 y este es producido a partir de glucógeno. Y lo que hace es disminuir la tensión superficial dentro de los alvéolos para evitar que estos se colapsen después del nacimiento. Y aquí al final de la etapa canalicular lo que va a ver es que puede ser posible algo de la respiración debido a la creación de las partes del pulmón que intercambian los gases. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, durante la etapa sacular, esta etapa los alvéolos comienzan a madurar a medida que los neumocitos tipo 2, la anterior, las que eran las que les comentaba, los que están enumerados con el número 2, que son las células cuboidales, se van a aplanar y se van a convertir en neumocitos tipo 1, que estos ya son capaces de realizar el intercambio de gases, creando el área de superficie de intercambio gaseoso. Esto ocurre aproximadamente en la semana 26 y aquí los conductos alveolares, como vemos en la imagen de la derecha, se van a ir expandiendo hacia los sacos terminales y estos comienzan a madurar. Igual las redes capilares van a ir creciendo, los capilares se van a asociar con estos sacos terminales y se va a formar la membrana basal, que es lo que vemos en la imagen, donde está el número 4, el 5, el 6 y el 7, que representa como esta barrera que se conoce como de sangre-aire, que está no se ve, está el espacio sacular, que es el número 4, después está la membrana basal de las vías aéreas, que es el número 5, después la membrana basal de los capilares, que es el número 6, y por último está el endotelio de los capilares, y es por eso que los lactantes que nacen con más de 32 semanas tienen muchas más posibilidades de supervivencia que los que nacen con menos de 24 semanas o con 24 semanas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora esta es la última etapa, la etapa alveolar, y durante esta etapa las unidades respiratorias van a continuar creciendo en número y en madurez. Eso es aproximadamente en las 32 semanas, posteriores igual a la concepción, hasta los 8 años de vida, y aquí va a ocurrir lo que es la aceptación de los sacos terminales. Esto igual va a aumentar la superficie y va a conducir a una mayor maduración de los alvéolos. Y ahí tenemos aproximadamente 50 millones de alvéolos al nacer y va a aumentar este número durante los primeros 6 meses de vida. Siguiente diapositiva. Ahora, en cuanto a la fisiología de la respiración, aquí la respiración consta de dos fases, lo que es la inspiración, que se refiere al flujo de gases que va hacia los pulmones, y la expiración, que este es el flujo de gases hacia afuera de los pulmones. Esto de inspiración y expiración son procesos mecánicos que son causados por la contracción de los músculos respiratorios y va a causar cambios en el volumen de la cavidad torácica, y estos cambios del volumen provocan el movimiento de los gases según la ley de Boyle, que nos indica que la presión está relacionada de forma inversa con el volumen. Y aquí los cambios de volumen provocan cambios en la presión y los cambios en la presión nos van a provocar cambios en el volumen. En la imagen que vemos ahí en la gráfica, está relacionando los cambios de la presión en la cavidad torácica durante la respiración. En la parte de arriba está la inspiración, ahí. Allí durante la inspiración, los músculos se van a mover para crear una presión intrapleural negativa, que es la línea verde, y esta presión negativa se va a transferir a los pulmones, haciendo que la presión intrapulmonar sea más negativa, que es la línea azul. Y va a ser más negativa en relación con lo que es la presión atmosférica. Y aquí el aire va a fluir hacia los pulmones por este gradiente de presión, como vemos en la parte de abajo, que aumenta el volumen, aumentando el volumen respiratorio, es la línea púrpura, y ya con la exhalación el proceso se invierte, dando lugar a la salida de aire de los pulmones. Siguiente diapositiva, por favor.
Ahora, en cuanto a los volúmenes pulmonares, estos son volúmenes específicos de aire que están contenidos en diferentes porciones de los pulmones en puntos específicos del ciclo respiratorio. Está el volumen corriente, que es el que viene como en grisecito. Ese volumen de aire es el que es inhalado o exhalado en cada respiración en condiciones en reposo. También está el volumen residual, que es el volumen de aire que queda en los pulmones después de una expiración forzada. El volumen de reserva expiratoria, que este es el volumen de aire que puede exhalarse con fuerza después de una respiración o después de exhalar el volumen corriente. Y también está el volumen de reserva inspiratoria, que es el volumen de aire que se puede inhalar tras una inhalación del volumen después del volumen corriente. Y ya ahí tenemos la capacidad inspiratoria, que es la que se suma el volumen de reserva inspiratoria y el volumen corriente. También está la capacidad residual funcional, en la que está el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual, y tenemos la capacidad vital, en la que se suman esos tres volúmenes, y la capacidad total pulmonar, que es equivalente a 6 litros. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la ventilación y el trabajo respiratorio, aquí la ventilación es un proceso de entrada y de salida de aire, y se puede medir esto en la ventilación alveolar y en la ventilación mínima. Y en cuanto al trabajo de respirar, aquí el trabajo de la respiración es la cantidad de energía que una persona va a necesitar para respirar. Y va a incluir tanto el trabajo elástico como el trabajo resistivo. El trabajo elástico es el que está realizado para superar el retroceso elástico de la pared torácica y el parénquima pulmonar, y el trabajo resistivo es realizado para vencer la resistencia de las vías aéreas y de los tejidos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ahí podemos ver este trabajo respiratorio en función normal y cuando ocurre una alteración restrictiva. Aquí el trabajo respiratorio en un pulmón normal está en la parte izquierda y está comparado, como les decía, con un pulmón con enfermedad pulmonar restrictiva. Como su distensibilidad del pulmón va a estar disminuida, entonces aquí el pulmón restrictivo requiere más presión negativa para inflarse, lo que va a aumentar el trabajo necesario para respirar. Pero no se compara como el trabajo respiratorio en una enfermedad restrictiva con una enfermedad obstructiva, como podemos ver en la gráfica, porque aquí el flujo de aire va a estar obstruido y la persona tiene que hacer un gran esfuerzo para inspirar y un trabajo aún mayor para poder expirar el aire o para poder expulsarlo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en cuanto a la tensión superficial, aquí se refiere es una propiedad que deriva de la adhesión de las moléculas de agua. Aquí las moléculas de agua se adhieren con otras moléculas de agua y esto va a provocar o va a generar una resistencia que se resiste a cualquier fuerza que aumente la superficie del líquido por las moléculas de agua, y este efecto sobre el sistema pulmonar se produce en los alvéolos porque las moléculas de agua que hay en el interior de los sacos alveolares, y si esto no se controla, se va a evitar que los alvéolos se puedan estirar durante la inspiración. Aquí el surfactante lo que hace es que disminuye esta tensión superficial al separar las moléculas de agua que se encuentran dentro de los alvéolos, lo que, como ya habíamos visto, el surfactante es producido por los neumocitos tipo 2 y está compuesto de un 80 a un 90% de fosfolípidos y de moléculas anfipáticas, y aquí este va a permitir una expansión más fácil durante la inspiración y evita que los alvéolos se colapsen durante la expiración, y cualquier cosa que destruya el surfactante puede causar una enfermedad pulmonar, como la falta de surfactante en los bebés prematuros, que provoca el síndrome de dificultad respiratoria, o los fumadores crónicos, que producen menos surfactante, lo que da lugar a problemas observados en el EPOC. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en cuanto a la complianza, esta se refiere a la medida del cambio de volumen con un cambio dado en la presión transpulmonar. Ahí vemos la normal y la que vamos a hablar un poquito más adelante, que es cuando se encuentra un pulmón con fibrosis. Aquí en la complianza está determinada por las propiedades de tracción del tejido pulmonar y simplemente se refiere a la rigidez de los pulmones. Este efecto es que si aumenta la rigidez de los pulmones, tiene que aumentar la energía para poder estirarlos durante la inspiración, y aquí la ventilación es más eficiente en las zonas del pulmón con más como conformidad y las zonas con menos movimiento.
Las zonas con un menor cumplimiento pues se van a expandir menos. Aquí la complianza de los pulmones está influenciada también por la gravedad, como vemos en la imagen que tiene una menor complianza en el vértice y una mayor complianza en la base. Y aquí las implicaciones fisiológicas es que en unos pulmones sanos hay una mayor complianza, un mayor cumplimiento por esta distensibilidad del tejido pulmonar y por una menor tensión superficial gracias al surfactante. Y aquí la complianza puede disminuir en fibrosis o también una menor producción de surfactante como en el EPOC o en una menor flexibilidad de la caja torácica. Sí. Pues bueno, ahora hablando un poco acerca de la bioquímica, pues hay que recordar ciertos valores acerca de las concentraciones parciales de los gases, tanto propiamente dentro del alveolo como dentro de la sangre. En este caso tenemos que la presión de oxígeno alveolar va a ser de 107 milímetros de mercurio, mientras que la presión de oxígeno en la arteria pulmonar va a ser de 40 milímetros de mercurio. Esto va a ocasionar que el oxígeno alveolar viaje a través de un gradiente de concentración hacia la sangre arterial, bueno, en este caso de la arteria pulmonar, mientras que el dióxido de carbono eh, va a tener una presión parcial de CO2 de 45 milímetros de mercurio en la vena pulmonar y va a tener una presión parcial de CO2 de 40 milímetros de mercurio en el aire alveolar, ocasionando que salga este CO2 de nuestra circulación hacia nuestra ventilación. Y pues como sabemos, esto va a ser un mecanismo homeostático sumamente importante en la regulación de nuestro pH, ya que así como sacamos CO2, pues vaya, va a ser una manera muy importante de poder regular este equilibrio ácido-base. Hay que recordar que dentro de nuestros glóbulos rojos, que estos van a ser los transportadores de, del oxígeno hacia toda la economía del cuerpo, pues tenemos esta molécula proteica denominada hemoglobina, la cual cuenta con 4 sitios de unión para el oxígeno. Entonces, el oxígeno va a entrar a través de los pulmones, va a pasar por difusión por la barrera aire-sangre que ya nos había mencionado con anterioridad. Entonces, va a pasar el oxígeno hacia el glóbulo rojo. Una vez dentro del glóbulo rojo, pues bueno, entra en la hemoglobina y se va hacia la economía. Y pues aquí algo importante que recalcar y que recordar es que la concentración de pH va a ser proporcionalmente, perdón, el pH va a ser proporcionalmente inverso a la concentración de hidrogeniones. Entonces, pues, si podemos ver aquí, un pH de 7.30 tiene una concentración de hidrogeniones de 50, mientras que un pH de 7,50 va a tener una concentración de hidrogeniones únicamente de 30. Bueno, en este caso en la estimativa y en la real, pues va a variar por un poco. Entonces, esto es importante debido a que el CO2 se va a convertir en ácido carbónico, reacción catalizada por la anhidrasa carbónica. Esta anhidrasa carbónica va a estar tanto en nuestra sangre, en nuestro suero y en los eritrocitos y propiamente en muchas otras células del cuerpo. Sin embargo, para el equilibrio ácido-base es importante recalcar que está en estos lugares. Entonces, se va a catalizar esta reacción debido al CO2 que va a estar entrando por parte de la respiración, en este caso aquí. Perdón, del CO2 que se va a estar ocasionando por la respiración celular. Lo siento si se confundió un poco, pero para recordar, pues entre el oxígeno sale el CO2, sin embargo, este CO2 fue producido por la respiración celular. Una disculpa por la confusión. Entonces, sale este CO2 por la respiración celular y la única manera que tenemos para sacarlo, pues esta es la más importante. También hay que recordar la curva de disociación de la hemoglobina, que básicamente nos va a decir qué tan afín es la hemoglobina hacia el oxígeno. En este caso, tenemos que se va a desplazar hacia la izquierda si la temperatura baja, si el pH sube o si la presión parcial de CO2 baja. Esto es lo que les mencionaba
anteriormente, que la concentración de hidrogeniones va a ser proporcionalmente inversa al pH. Y también fármacos como el 2,3 bifosfoglicerato van a ocasionar este movimiento de la curva de disociación hacia la izquierda. Y hacia la derecha, pues se va a desplazar si tenemos un aumento de la temperatura, una disminución en el pH, un aumento en la presión parcial de CO2, justo lo que les mencionaba, o un aumento del 2,3 bifosfoglicerato. Entonces, pues tenemos que si la curva se mueve hacia la derecha, la hemoglobina va a ser menos afín hacia el oxígeno y si la curva se hace hacia la izquierda, se vuelve más afín hacia el oxígeno. Esto nos puede beneficiar en ciertas condiciones fisiológicas, sin embargo, es de importancia debido a que, pues hay que entenderlo como que si se vuelve más afín, le va a costar más trabajo a la hemoglobina a soltar al oxígeno hacia los tejidos. Sin embargo, si se vuelve menos afín, pues ni siquiera va a querer agarrar el oxígeno de parte de nuestros pulmones. Entonces, en ciertas condiciones eh, patológicas, pues es importante recordar esta curva de disociación de la hemoglobina que está muy relacionada con la fisiología pulmonar. Y también tenemos, pues lo que les mencionaba anteriormente, recordar que el CO2 se produce debido a la respiración celular. Entonces, ¿cómo podemos transportar nosotros este CO2? Pues por medio de este ion muy importante. Perdón. Por medio de este ion muy importante, esta base, el bicarbonato. Entonces, el bicarbonato va a ser nuestro principal transportador de CO2 a nivel de la sangre. Otro transportador muy importante va a ser la carboxihemoglobina. Sin embargo, como ya les mencioné anteriormente, hay que recordar que dentro de nuestra sangre tenemos la anhidrasa carbónica, entonces tenemos que hasta el 70% del CO2 total corporal va a ser transportado por el bicarbonato. Y también va a estar unido a proteínas plasmáticas y propiamente a la hemoglobina, pero dentro del eritrocito. Ahora, pues bueno, ya para finalizar con esa parte de bioquímica, pues realmente no hay mucho que explicar acerca de la bioquímica como tal del aparato respiratorio, más que va a ser un gran regulador del equilibrio ácido-base, en especial si hablamos de trastornos del equilibrio ácido-base de origen respiratorio, que pues como sabemos van a tener una compensación metabólica. Y todo esto, pues bueno, va a ser para lograr el efecto de equilibrio entre los iones bicarbonato y los iones de CO2. O es que en este caso, pues el bicarbonato sería una base, el CO2 sería un ácido, y pues bueno, esto es un constante equilibrio, un constante cambio que eh, de manera fluida está realizando estos intercambios por parte de estos dos iones. Ahora, en cuanto a la biología molecular, tenemos aquí un canal muy importante, el llamado canal regulador de la, de la fibrosis quística. Este canal, ¿para qué nos va a servir? En especial en el canal regulador transmembranal de la fibrosis quística, perdón. En especial en aparato respiratorio, pues nos va a servir para secretar el líquido periciliar. ¿Esto para qué nos sirve? Pues bueno, debemos de tener un equilibrio entre líquido periciliar y moco. Hay que recalcar que son dos cosas distintas y como lo dice el nombre, el líquido periciliar va a estar alrededor de los cilios. Hay que recordar que los cilios se mueven de manera sincrónica para poder aclarar todo lo que está en nuestras vías respiratorias. Entonces, si tenemos partículas a partir de cierto diámetro, los cilios se van a encargar de barrerlas por medio del aclaramiento mucociliar para que nosotros podamos toser o expulsar estas partículas, ¿no? O deglutirlas. Entonces, ¿por qué es importante y por qué tiene relación con la biología molecular? Pues bueno, las personas que tienen deficiencias de este canal, eh, propiamente los pacientes con la fibrosis quística, pues van a tener deficiencias de líquido periciliar. ¿Qué es lo que va a causar? Que el moco
pues es más espeso que el líquido, entonces no permite que los cilios se abatan de manera sincrónica y se lleve a cabo de manera adecuada el aclaramiento mucociliar. Entonces, pues es importante. Es importante en este caso. Bien. También pues hay que recordar que los pulmones van a estar expuestos a diversas sustancias que los van a estar dañando propiamente. Y una de estas son los radicales libres, muchos producidos por contaminantes exógenos o por humo del tabaco. Y pues bueno, ¿qué es un radical libre? Estas moléculas que tienen electrones disparejos y que por ende son altamente reactivas con otras moléculas, otros átomos, ¿ok? Entonces, ¿qué pueden causar? Daños al DNA. ¿Y cómo se reparan estos daños? Pues hay distintos mecanismos de reparación de daños. En este caso, pues entrarían los mecanismos BER, que son la reparación por excisión de bases. En el caso de los NER, pues no aplicaría porque es por formación de dímeros de pirimidina y esos forman por radiación ultravioleta. Sin embargo, estas sustancias que pueden llegar a romper directamente el ADN, pues van a ser reparadas por medio de las BER. ¿Y a qué nos va a conllevar si no tenemos un adecuado sistema de reparación? Pues a un mal plegamiento proteico que eventualmente nos va a llevar a necrosis o apoptosis, debido al acúmulo de proteínas mal plegadas intracelularmente. Y pues bueno, para la reparación básicamente eh, se detecta dónde está el defecto y por medio de una RNA polimerasa se ponen un fragmento denominado primer para poder empezar a sintetizar en el sentido que se tenga que sintetizar, ya sea 5,3' o 3,5'. Entonces, se coloca este RNA polimerasa, posteriormente viene la DNA polimerasa propiamente, sin embargo, necesita de un nucleótido preexistente para poder empezar a reparar el DNA y una vez terminado este procesamiento de volver a poner las bases de nucleótidos emparejadas, pues llegan otras enzimas como la ligasa o la helicasa para, en este caso, pues tratar de separar la hebra. Llegan enzimas como topoisomerasas para resolver los conflictos estructurales que tenga el DNA por el hiperenrollamiento y al último llegan las ligasas para volver a conectar todas las bases. Bueno, pues vamos a continuar con el análisis de integración científico-clínica. Vamos a tener aquí los signos y síntomas. En el aparato respiratorio tenemos disnea, tos productiva emetizante, dolor en pared lateral de tórax del lado derecho a la inspiración profunda, aumento de los esternocleidomastoideos a la inspiración, hipoareación, estertores inspiratorios de medianas burbujas, matidez a la percusión, aumento de las vibraciones vocales y pectoriloquia, abdomen globoso con un uso de rectos anteriores del abdomen que van al perdón, que van alternos con el ciclo respiratorio. En el aparato digestivo pues, encontramos anorexia. Continuando con el aparato cardiovascular, tenemos taquicardia al hacer esfuerzos físicos, una hipertensión arterial sistémica de 10 años de evolución, el índice de Lewis de 18 milímetros, el Sokolov de 38 milímetros y sin datos de bloqueo. Continuando con el sistema inmune, tenemos fiebre, leucocitos de 18.500 milímetros cúbicos, neutrófilos del 98%, hemoglobina de 18,5 gramos por decilitro y plaquetas de 130.000. Y por último, el hematocrito de 58%. Y por último, en el sistema renal, pues encontramos deshidratación, urea de 62 miligramos por decilitro, creatinina de 1,9 miligramos por decilitro, ácido úrico de 8 miligramos por decilitro, sodio de 132 miliosmoles por litro, potasio de 5,2 miliosmoles por litro, cloro de 103 miliosmoles por litro, calcio de 9 miliosmoles por litro y fósforo de 3,8 miliosmoles por litro y magnesio de 2,0 miliosmoles por litro.
Puedes continuar con la siguiente. Bueno, vamos a empezar con la tos productiva emetizante con esputo amarillo, recordando que la tos pues es un mecanismo de defensa en el cual se van a desechar o eliminar pues los microorganismos o partículas que tengamos ahí mediante unos receptores que se encuentran en las vías respiratorias y que van a integrarse a nivel del tallo cerebral y ya pues nos van a producir el reflejo de tos. Bueno, pues tenemos que el hábito de fumar daña las vías respiratorias y va a disminuir la capacidad de los cilios pulmonares para limpiar el moco y los irritantes, lo cual nos va a generar una acumulación de estos y pues el color amarillo del esputo nos va a decir que hay una infección bacteriana en las vías respiratorias y pues el color se debe principalmente a la presencia de neutrófilos, células del sistema inmunológico que se acumulan en el área afectada pues para combatir esta infección y nos va a producir náuseas y vómito debido a que la tos intensa y repetitiva va a provocar contracciones del diafragma y otros músculos respiratorios. La disnea, pues el daño a estas vías respiratorias por el tabaco junto con la infección activa que tenemos va a provocar una inflamación y secreción excesiva de moco en los bronquios, lo cual va a reducir el flujo de aire y va a dificultar la oxigenación. El dolor en el tórax lateral derecho a la inspiración profunda, pues este tipo de dolor es común o habitual en algunas eh, infecciones de la pleura, que son las pleuritis. La neumonía, especialmente en pacientes fumadores y con sistema inmunológico comprometido como por la diabetes, puede extenderse hacia la pleura la infección y nos va a provocar este dolor debido al choque de la pleura parietal con la visceral. El aumento de los esternocleidomastoideos a la inspiración y el abdomen globoso con uso de los rectos anteriores del abdomen alternados con el ciclo respiratorio, pues es habitual en una insuficiencia respiratoria aguda. Esto pues se van a utilizar los músculos accesorios pues para mejorar la respiración. Los estertores pues son sonidos o ruidos que se dan debido al paso, al flujo del aire por el árbol respiratorio y pues cuando se encuentran con obstrucciones como lo es el moco, pues van a dar este tipo de sonidos. La anorexia se debe a que pues esta infección va a desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica que aumenta la liberación de citocinas proinflamatorias. Estas citocinas no solo actúan en el sistema inmune para combatir esta infección, sino que pues también nos va a afectar el hipotálamo, disminuyendo el apetito y provocando pues la anorexia. La taquicardia puede ser causada por la fiebre, el consumo de alcohol o cafeína, tener la presión arterial baja, tener desequilibrio de electrolitos en sangre, presentar efectos secundarios de los medicamentos, tener glándulas tiroideas hiperactivas, anemia y fumar. Bueno, pues en este caso la nicotina pues va a tener efectos positivos en en el corazón y pues nos va a dar esta taquicardia. El índice de Lewis, se refiere pues a una escala de valoración de las lesiones inflamatorias que valora un sistema de puntuación con valores normales entre -14 y +17. Cuando es mayor de 17 milímetros va a existir una hipertrofia ventricular izquierda. Y el índice de Sokolov es un poquito parecido, que es uno de los criterios más utilizados para el diagnóstico de la hipertrofia ventricular izquierda por medio de electrocardiograma. Se obtiene al sumar el voltaje de la onda S en B1 más la onda R en B5 o B6 y pues un resultado mayor a 35 va a confirmar este diagnóstico de la hipertrofia ventricular izquierda. Como yo lo había mencionado, pues aquí esta paciente va a presentar una infección, por lo tanto tenemos leucocitosis y neutrofilia. Esto, pues por la aparente neumonía que presenta. La disminución de las plaquetas puede deberse a la producción insuficiente o a una mayor descomposición. Y pues el aumento del hematocrito, como tiene una insuficiencia respiratoria, tenemos que aumentar el número de glóbulos rojos para pues transportar un poquito más de oxígeno a los tejidos, ¿no? Eh, vamos a tener también los aumento de niveles de urea, aumento de creatinina sanguínea y aumento de ácido úrico. Eh, pues el aumento de creatinina sanguínea puede deber a una dieta abundante en carnes rojas, ciertos medicamentos, ejercicio intenso, complicaciones como de la diabetes, la insuficiencia cardíaca, bloqueo de vías urinarias, infección de los riñones y enfermedades autoinmunitarias.
El aumento de la urea puede deberse a la deshidratación que presenta la paciente, obstrucción en vías urinarias, insuficiencia cardíaca congestiva, ataque cardíaco, sangrado gastrointestinal, shock, quemaduras graves, algunos medicamentos y una dieta alta en proteínas. Y ya por el último, el aumento de ácido úrico puede deberse a acidosis, consumo de alcohol, deshidratación, pues ya mencionada, cetoacidosis diabética, algunos medicamentos como la ciclosporina, los diuréticos, el ácido nítrico y salicilatos, obesidad o insuficiencia renal. Pues esto sí es bastante consistente debido a que si él no menciona el caso, pero si tiene una hipertensión arterial de 10 años, si está tomando diuréticos, pues nos va a dar, pues sí va a confirmar esto, además de que pues la paciente como presenta diabetes, posiblemente tiene glucosuria, entonces va a estar bastante deshidratada, ¿no? Y pues lea la siguiente. Bueno, dentro de las hipótesis tenemos tres grandes que pueden darnos la explicación de los síntomas que presenta esta paciente. El primero y creo que el más evidente es la tuberculosis pulmonar activa, ya que presenta un COMB positivo, aunque si bien muchas personas podemos tener un COMB positivo que indica que tuvimos o estuvimos en contacto con alguna persona que tiene o tuvo tuberculosis, pues el caso lo menciona como algo importante. También se denotan infiltrados macronodulares en las radiografías, que también puede ser signo particular de la tuberculosis. Y otro dato que indica que está en un estado de infección activa es la fiebre. La tos productiva con expectoración verdosa también favorece, perdón, a este diagnóstico. La disnea y la cianosis pues son secundarios a la enfermedad pulmonar. La otra hipótesis puede ser la neumonía con derrame pleural, que también lo menciona. La neumonía puede ser por la fiebre, la leucocitosis con neutrofilia particularmente, la disnea, la cianosis, el derrame por el borramiento del ángulo costofrénico, el dolor pleurítico en tórax derecho y la matidez a la percusión, que esos son signos particulares del derrame pleural. Y otra, si bien no es tan importante en este caso, pero que ya tiene cierta cronicidad, puede ser el EPOC. Uno de ellos pues por la taquimia que presenta, la disnea, la cianosis, la hipoxemia. Y en este caso, bueno, también mencionó el caso, aquí no lo dice, pero sobre los antecedentes, sobre el tabaquismo, sobre que cocinaba con leña por 10 años. Y otro dato importante que nos ayuda o que nos puede orientar hacia la EPOC es la hemoglobina elevada. Como lo mencionaron antes, esta hemoglobina se tiende a elevar cuando existe cierta hipoxemia durante cierto tiempo, esto para tratar de compensar esa hipoxemia. La siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Dentro de la experimentación, vamos a tener 4 posibles estudios externos que se van a hacer. La baciloscopía o el cultivo del esputo, que nos va a ayudar a detectar y a confirmar realmente si existe tuberculosis, que nos va a detectar el Mycobacterium de tuberculosis. Esta es una prueba de esputo que es una flema que se va a cultivar y pues se va a detectar la micobacteria, que son esas manchitas rojas que se denotan en la imagen. Y la otra es, pues, dentro de esta prueba también, pues, hacer un cultivo de Gram para detectar las bacterias que pueden estar asociadas a la neumonía, dada la leucocitosis y la expectoración purulenta que presenta. Así bien, también podemos hacer un esquema de antibióticos para ver a qué antibiótico es susceptible la bacteria, la o las bacterias inclusive. Otra importante que también se debería considerar realizar es la tomografía de tórax. Esto es más que nada para tener una visualización más detallada de la afectación pulmonar y pues para diferenciar algunas cavitaciones o otros derrames asociados a la neumonía. En este caso, como se muestra en la imagen,
una tomografía. Y por último, se puede realizar una espirometría. Esto ya cuando el paciente se encuentra estable. Esto para evaluar la función pulmonar, ya que como lo mencionábamos, puede que exista y es casi seguro que tiene POC. Y esto nos va a ayudar para valorar más que nada esta enfermedad. Ahora sí, la siguiente, por favor. Y bueno, dentro de nuestros planes a seguir, pues tenemos el TAES, que es un tratamiento en dado caso de que se diagnostique con tuberculosis y que se confirme con la prueba de esputo. Y este tratamiento, pues se trata de aplicar ciertos antibióticos como es la isoniazida, la rifampicina y la piracimida con etambol. Esto para el tratamiento particular de la tuberculosis. Seguido de esto, broncodilatadores, esto para ayudar a disminuir la disnea, oxigenoterapia, por supuesto, esto para aumentar el oxígeno en sangre, y antibióticos por vía intravenosa, esto sí o sí, ya que presenta, como lo mencionábamos, una infección de acuerdo a la fiebre que presenta la paciente y se puede iniciar con cefalosporina de tercera generación, esto como para tener un amplio espectro. Ya eventualmente se pueden añadir eritromicina, claritromicina o acitromicina para si el paciente no responde al tratamiento empírico como lo es la cefalosporina de tercera generación. Y por último, también importante, pues la hidratación con suero fisiológico para corregir la deshidratación per se. La siguiente, por favor. Ay, bueno, este era un esquema de lo que se debería realizar. No se alcanza a percibir, pero si le pueden tomar captura, estaría bien. La siguiente. Bueno, como conclusión, pues vamos a leerlo. Es un paciente femenino de 58 años, con antecedentes ya de diabetes mellitus mal controlada, como lo veíamos, hipertensión arterial, tabaquismo y exposición prolongada al humo de leña, que presenta un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, secundario a una infección pulmonar grave. Los datos clínicos y paraclínicos sugieren una neumonía bacteriana con derrame paraneumónico. Esto por la fiebre, la leucocitosis, y leucocitosis con neutrofilia, muy importante. La matidez, los sonidos por el derrame y los estertores en la base derecha. Y también, de acuerdo si se realizó la vaciloscopía, pues puede la tuberculosis pulmonar activa, como comorbilidad por los infiltrados macronodulares que se presentaban en las imágenes. Y bueno, la hipoxemia, la disnea y la posible obstrucción respiratoria, pues sugieren, como también lo mencionábamos, EPOC, en este caso exacerbado por una infección actual. Esta combinación, pues, nos puede explicar tanto la severidad del cuadro y, pues, sin lugar a duda, justifica la necesidad del tratamiento con antibióticos. Además de que se pueden confirmar mediante las pruebas de esputo, como lo mencionábamos, y pues bueno, dar manejo a largo plazo. La siguiente, por favor. Y bueno, eso fue todo y gracias por su atención.